Buenas noches. Se va a proceder a la clausura del cuarto Congreso Internacional Perspectiva del Constitucionalismo Contemporáneo. En primer lugar, hace uso de la palabra el doctor don Germán Teruel Lozano, codirector del Congreso y profesor del Departamento de Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional de la Universidad de Murcia. Señor secretario general de la Universidad de Murcia y mi muy querido Francisco, señor vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y mi muy querido Ignacio, señora coordinadora del Congreso, compañera de fatigas, cara María Pía, queridos colegas universitarios y mis queridos estudiantes. Llevamos 3 días intensos, yo diría que intensísimos, y hemos llegado ya a la clausura de este Congreso. Como se ha hablado de constitucionalismo y entre ellos de derechos fundamentales, alargar esto en exceso sería casi un trato inhumano. En Italia me enseñaron algo que creo que practicaban poco, permítaseme que lo diga con cariño, aquel discorsi corti, tagliatelle lunghe. En cualquier caso, me corresponde hacer un balance de lo que han sido estos 3 días que llevamos, 2 días y medio que llevamos de intenso congreso. Pues bien, creo que este congreso, los datos, ha reunido en su 4ª edición a cerca de 120 investigadores, más de 50 ponentes, asistentes venidos de todo el mundo. Y lo ha hecho, como he dicho esta mañana, para celebrar una ocasión muy especial, como son los cumpleaños de nuestras 2 constituciones. Una ocasión que además creemos que tenemos que celebrar porque creemos en los valores que ellas encarnan. Se ha venido diciendo, nuestras constituciones no son nihilistas, tienen una ideología con la que nos identificamos. Hemos hablado de un constitucionalismo global, pero yo siempre le digo a mis estudiantes, probablemente si estuviéramos en China, explicaríamos otra cosa distinta. Como constitucionalistas europeos, creo que hemos heredado una forma de concebir el Estado, el poder, la libertad y la Constitución como norma suprema que viene de la mejor tradición occidental, de su pensamiento filosófico, religioso, de su ideal de persona y de bien común, de sus valores de justicia y de igualdad, también de libertad. Por ello, celebramos el cumpleaños de nuestras constituciones, que precisamente son herederas de esa mejor tradición. Y lo hemos hecho, o por lo menos lo hemos pretendido hacer, al modo académico que nos corresponde, escribiendo trabajos sobre los desafíos y las perspectivas político-constitucionales que tenemos y afrontan nuestras sociedades, discutiendo entre compañeros, pero también saliendo de esa torre de marfil que es la universidad. Hemos tratado de hacer divulgación. Hoy teníamos en la universidad, en la facultad, un programa de radio. Hemos tratado de tener relaciones con nuestras instituciones para trasladar, en cierto modo, nuestros debates y acercarlos a ellas. Y creo, muy sinceramente, que por todo ello podemos congratularnos. Y diría más, creo que podemos sentirnos colectivamente orgullosos. Y algo que me parece necesario afirmar, no por vanagloriarnos ni por aplaudirnos a nosotros mismos, sino como una forma de reconocimiento de la universidad en la que creemos y en la que tratamos de hacer. Y es que, por desgracia, cuando la universidad sale en las noticias, suele ser por cuestiones, a mi juicio, patológicas. No siempre, por suerte, ¿no? Pero que si el chiringuito que regala títulos, al profesor al que le sacan la plaza, alguna vez, eso sí, el científico que ha descubierto algo. Con los jóvenes pasa muchas veces lo mismo, y miro a mis estudiantes. Lo comentaba el otro día con un periodista. Si reunimos a 150 Erasmus de fiesta y entre 2 de ellos se abren la cabeza un botellazo, al día siguiente estamos abriendo todos los telediarios regionales y probablemente hasta nacionales. Junta a 150 personas venidas de todo el mundo para discutir, para estar un viernes por la noche como estamos aquí, tratando de hacer algo fructífero por nuestras sociedades, de manera más o menos acertada, pero comprometido
sinceramente con nuestras sociedades? Y yo no sé si ha venido algún periodista. Y estoy seguro que si lo ha hecho es más por la presencia de los políticos que por la nuestra, que por mérito propio. Ojo, que no es solo cuestiones de los medios de comunicación, también nosotros muchas veces somos los primeros que nos centramos en hablar de las miserias de nuestra universidad, que la hay, y bienvenido sea el espíritu crítico, porque es eso el que nos hace mejorar. Y yo, de hecho, como codirector de este congreso, soy sincero, este congreso se ha logrado realizar a pesar de algunas de esas miserias, a pesar de la nueva ley de contratos públicos, a pesar de una ley de una central de compra que vende cosas por el doble, incluso por 10 veces el precio de mercado, sobre todo a pesar de la burocracia, que es el peor de los enemigos de la eficiencia. Ahora bien, sobre todo, en ese balance, yo lo que sí que quiero destacar es que los méritos que haya podido tener este encuentro se han logrado porque los gracias superan en mucho a esos pesares. Por ello, en este balance tengo que agradecer sobre todo la generosidad de muchos. Tengo que agradecer al centenar de jóvenes investigadores que han venido de toda Europa para defender sus comunicaciones, las cuales han sido defendidas y fueron seleccionadas a ciegas por il comité científico. Grazie mille cari ricercatori per venire fino a Murcia. Spero che vi sia stato gradito sia il congreso e sia anche la nostra città. Tengo que agradecer a los académicos que se han prestado con larga generosidad a participar de este diálogo, que se han tomado en serio sus roles, que han seleccionado las comunicaciones, que la han discutido con el mejor espíritu crítico que ha de caracterizar a los universitarios, que han hecho largos viajes, en ocasiones penosos, porque las conexiones con Murcia ya sabemos todos cómo son. Y además, una generosidad, y lo voy a decir también en un mundo que en ocasiones es muy pesetero, una generosidad que se ha extendido también a lo económico. Ninguno de los componentes ha cobrado ni un duro, e incluso algunos han venido pagándose sus propios viajes. Gracias también a las instituciones que han apoyado esta iniciativa y que han querido sumarse a una ocasión tan extrañable como es este aniversario. Todo ello, además, en el contexto de esa búsqueda de las raíces constitucionales comunes que tenemos en Europa. Gracias a mi universidad, que ha vuelto a ser mi casa después de un pequeño exilio. Gracias a la Universidad de Bolonia, de la que me sigo sintiendo parte y que fue promotora de esta iniciativa hace 6 años. Yo tengo que decir que después de haber tomado la alternativa en aquella universidad, dando mi primera clase, siempre me sentiré ligado a ella. Gracias a la Universidad de la Campaña, que se ha sumado con entusiasmo, también debo decirlo, señor decano, como una excusa para estrechar los lazos con nuestra facultad, en particular con la que ya tenemos un doppio título. Gracias al Congreso de los Diputados, que ha avalado esta iniciativa y cuyo vicepresidente primero nos honra hoy con su presencia en este acto, que sé lo que ha tenido que dejar de hacer para poder estar aquí con nosotros. Gracias a las distintas asociaciones, instituciones y a la playa de fundaciones que nos han ayudado y financiado. Y muy especialmente a la Comisión Europea, que creyó en este proyecto y nos bendijo, porque fue una bendición, con un proyecto Jean Monnet. Y permitidme unas palabras de reconocimiento a unas personas muy especiales. Gracias, Antonio, porque sin tu trabajo, la diligencia, no es que no hubiera sido posible este congreso, es que no hubiera sido posible ninguno de los que llevamos celebrados. Horas de teléfono, de desvelo, de emails, etc. Cerveza alguna también. Gracias, Silvia, que te has sumado como secretaria científica a este congreso y no has dejado de ayudar y de trabajar desde tu nueva sede en ESADE. Gracias, Eduardo, Mapi, que desde Italia habéis tendido puentes. Y gracias en general a todo el comité organizador, no lo nombro, son muchos, los tienen en el programa, porque se han desvelado ayudando en las millones de tareas que había. Enviar códigos Renfe para que hicieran descuentos, anonimizar papers, etcétera, etcétera. Porque miren ustedes, este congreso, a pesar de la burocracia que todavía no lo ha comprendido, es testimonio de las posibilidades que ofrece no una universidad líquida, pero sí una universidad en red. Se celebra en Murcia, pero se ha organizado desde Granada, desde Barcelona, en Catania, en Bolonia, en Sevilla, por WhatsApp, con Dropbox, con mucho email. Eso no quita
que los locales también hayan sido importantes. Inma Marfil, una diligentísima administrativa de nuestro departamento, que se ha enfrentado a gestión económica para salvaguardar la integridad de nuestras cuentas. Tengo que decir también, lo siento mucho, llevo casado, lo que dice, estoy recién casado, dice son 3 años, con lo cual tengo que reconocerlo también, a mi propia mujer, que nos ha hecho todo el diseño gráfico. He agradecido mucho las palabras del profesor Romboli, que siendo la pobre arquitecta y profesora de instituto, con lo cual no le viene ni de por el derecho ni por la universidad, ha estado echándonos una mano y sobre todo, aquí pone creo que es sosteniéndome, aguantándome en los momentos críticos que ha llevado esta organización. Y por último, muchas gracias a nuestros alumnos. No digo, pues no son todos míos, sino que son de nuestra facultad. Esos alumnos que nos han estado ayudando, cuya energía, cuya vitalidad y sobre todo cuya ilusión creo que nos ha ido contagiando. Creo sinceramente que la ilusión es complemento inescindible para lograr el éxito y es el mejor de los catalizadores de la generosidad. Hace años, un grupo de temerarios nos lanzamos una aventura junto a quien hoy es secretario general de la universidad y entonces terminó siendo coordinador de alumnos. Nuestro lema fue: ilusiónate con tu universidad. Siempre se lo digo a mis alumnos: vivan la universidad como auténticos universitarios. Disfruten de este maravilloso momento y de esta oportunidad que tienen. Háganlo con la jovialidad, lo decía creo que Antonio también en la apertura, que canta nuestro himno, el Gaudeamus, pero también con la responsabilidad que implica ser un universitario. Es esa ilusión y ese sentido universitario los que creo que nos han movido y los que han impulsado el origen de esta iniciativa. Permítanme que cuente aquí una historia que algunos de ustedes ya conocen, pero me gusta su moraleja. Yo iba para cura. Y algo me ha quedado de moralista. Mire, hace 6 o 7 años, recuerda el profesor Morrone, tomando una cerveza, nos juntamos unos doctorandos allí en Bolonia y decimos, tenemos que buscar excusas para seguir tomando cerveza. A ver qué se nos ocurre. Antonio y yo éramos en aquel momento colegiales del Real Colegio de España en Bolonia. Lo mencionaba esta mañana el profesor de Bergotini en la recepción que hemos tenido en el ayuntamiento y lo quiero volver a recordar. Porque miren ustedes, hay cosas que creo que importan reconocer nuevamente también. Y precisamente en un momento como este, sentirse parte de una institución que nació hace 650 años y que fue llamada en un testamento fundador Domus Hispaniae, Casa de los Españoles, sin distinguir entre los reinos de procedencia, para que cualquier español, pudiera ir a estudiar a la Universidad de Bolonia, creo que es una honra de nuestro país, que seguimos manteniendo 650 años después. Pues bien, en ese contexto lanzamos el Seminario Italo-Español de Estudios Constitucionales, no sabíamos qué era, nos montamos un congreso, invitamos a gente que muy generosamente atendió y vino, con palico y caña, como se dice aquí en la huerta, y mucha ayuda del colegio y de la Universidad de Bolonia, lo logramos sacar, y hoy estamos celebrando la 4ª edición de ese congreso y se nos ha concedido un Jean Monnet para que lancemos una red europea, EUCONS, Building a Common European Culture, a la cual todos están invitados a integrarse. Todo ello, como he dicho y repito, fruto de la generosidad de muchos, de la ilusión, y es verdad, de una buena dosis de atrevimiento. Por ello, y aquí me dirijo en especial a mis queridos alumnos, aquí va la moraleja de la historia. Atrévanse cuando la justicia de la empresa lo merezca. Termino con una imagen. Algunos de los aquí presentes la recordarán. Cuando hace 4 años nos reunimos en Oslo, la Asociación Internacional de Constitucionalistas. A mí me llamó mucho la atención el aula magna de la Universidad de Oslo, que había pintado el propio Munch y cuya alegoría de la universidad creo que captó especialmente el sentido profundo de la universidad. Vieron allí, recordarán, cómo el panel del fondo, si esta era la sala, en realidad sería al revés,
el que tendría yo detrás, era un amanecer, una luz que nace. Representaba esa luz que ha de ser la ciencia y el espíritu crítico que debemos cultivar en la universidad. Creo luego recordar que era el panel de la derecha el que recogía entonces una madre dando de mamar a su hijo. Como no en Bolonia, alma mater, para reconocer siempre a esa madre nutricia de saber que ha de ser la universidad para sus sociedades. Y a la izquierda, y esto ha sido siempre para nosotros un pilar esencial de este seminario, un abuelo sentaba a su nieto sobre su rodilla y hablaba con él. El diálogo intergeneracional. Estos son los ideales que tratan de impregnar este proyecto. Me disculpo en la medida que no hayamos sido capaces de realizarlo, pero sinceramente cuando veo a tantos estudiantes, a tantos jóvenes investigadores, su compromiso, creo que en cierto modo estamos andando por el camino adecuado. Y siento, y creo que ha sido Rosa Ripollés quien ha dicho algo muy parecido, siento que en parte estamos devolviendo de esta forma, mediante este diálogo, estamos logrando que otros crezcan, devolviendo parte de esa generosidad que a nosotros tanto nos ha ido ayudando. Por ello, muchas gracias y ad maiora. Muchas gracias, profesor Teruel. A continuación hace uso de la palabra la doctora doña María Pío Iadichico, codirectora del Congreso y profesora de la Universidad Campagna Giuli Vanvitelli. Muchas gracias. Buenas noches. En primero, me disculpo, estamos en España, pero prefiero hablar italiano. Illustrissime personalità, carissimi professori, giovani studiosi, preziosissimi studenti, cari amici. Non immaginavo, mai avrei immaginato di essere qui e evidentemente non immaginavo neanche di rivolgermi a voi in chiusura di questo congresso. Se dovessi esprimere le tante ragioni per le quali sono orgogliosa di chiudere i lavori di questo congresso e se dovessi ringraziare ad una tutte le persone che hanno contribuito a tutto ciò, dovremmo ritardare la chiusura dei lavori, cosa che mi sembra evidentemente impossibile. Permettetemi soltanto di dire che è innanzitutto un motivo di orgoglio chiudere questo congresso sulle prospettive del costituzionalismo contemporaneo in occasione dei compleanni delle nostre Costituzioni. I temi che sono stati affrontati nelle relazioni dei maestri, nelle comunicazioni dei giovani studiosi, negli interventi, sono tutti temi che sono al cuore dei nostri studi. Si è oggi parlato, oggi in queste giornate, insistito sulla necessità del costituzionalismo, delle costituzioni, della comunità politica. Io credo che in questi giorni sicuramente in questo luogo e con tutto ciò che l'ha preceduto si è contribuito alla cultura costituzionale che è il presupposto di tutto ciò. Solo dei ringraziamenti particolari che sono dovuti e particolarmente sentiti. A Germán dell'Università di Murcia, a Antonio dell'Università di Granada, due atenei con il quale l'ateneo a cui appartengo ha rapporti istituzionali, cosa che mi rende particolarmente orgogliosa. A Silvia, senza la quale non avrei potuto fare assolutamente nulla, e a tutti i professori, i comunicanti, gli studenti che ci hanno aiutato. Vi devo moltissimo. Un ultimo ringraziamento in particolare va a Edoardo, un amico innanzitutto, e il principale motivo di orgoglio è che
li ringrazio per avermi voluto come codirettore di questo congresso. Come lui ha ricordato in apertura, noi ci siamo conosciuti semplicemente quando, nella prima occasione di questo congresso, io presentai una comunicazione senza conoscere nessuno di loro, ed è veramente per me motivo di orgoglio essere qui con voi. Mi sento profondamente arricchita. Grazie davvero, e lo dico per l'ultima volta, a tutti voi. Mi scuso se nelle fasi organizzative sono stata talvolta insistente e petulante. Ci tenevo particolarmente che i lavori di questo congresso fossero all'altezza dei miei colleghi. Grazie ancora. Bien, pues, excelentísimo señor Ignacio Préndez, queridos directores del curso, queridos profesores, Luis Gálvez, el director del departamento también está aquí presente, profesor Torres, el decano, alumnos, ponentes, pues buenas noches de nuevo, y tengo que decir que estoy encantado de estar aquí porque cuando el rector no puede ir a las cosas, uno tiembla, porque o le dice, en mi caso mi formación soy profesor de Derecho del Trabajo, le dice que vaya a la Facultad de Química a clausurar un congreso sobre el CRH 41 y oye a la gente hablar y ¿qué estarán diciendo? ¿Será bueno o malo, ¿no? Entonces, estar aquí, pues me siento muy identificado y muy contento porque he estudiado Derecho Constitucional y encima me gustaba. Y ahí lo dejo, no hablo de profesores concretos. Bien, encantado de que esta sea la sede del Congreso Internacional. Ha sido Bolonia, ha sido Madrid, ha sido Catania, pero yo estoy seguro que esta es la que no vais a olvidar durante unos cuantos años, porque coincide con el 40 y el 70 aniversario de constituciones española e italiana respectivamente. Y si es el cuarto, pues es porque hay, lo ha dicho el profesor Teruel, mucho trabajo detrás de esto. Quizá en ese 2012 empezó, lo he leído por ahí, como una iniciativa de un grupo de entusiastas constitucionalistas. Pues se ha conseguido consolidar como estamos viendo. Y por supuesto que hay mucho trabajo, detrás de esto y muchas personas implicadas. Pero como casi todo en la vida, y en este congreso creo que hay, tiene que haber una pauta de rigor, tiene que haber compromiso y tiene que haber ilusión. Yo he estado viendo el programa y rigor académico, pues por todos lados, se deduce fácilmente. De hecho, participan universidades de España, de distintos sitios. He visto que estaba, no quiero, por si alguna se me olvidara, Complutense, Granada, he visto que estaba Sevilla, Murcia y de fuera, muchas italianas. De Portugal, la Universidad de Lisboa creo que también estaba invitada, etcétera, y de otros sitios. Ese es el rigor, y si eso le acompañas, letrados del Tribunal Constitucional, letrados de las Cortes Generales, magistrados del Tribunal Supremo, pues le dan, yo creo que la importancia que este evento tiene y esa consolidación. El rigor académico lo ha consolidado y seguirá cumpliendo ediciones seguro. Decía rigor y decía compromiso. Este congreso tiene compromiso con dos cosas para mí vitales. Por un lado, el constitucionalismo en sí, como línea de investigación. Pero tiene también, yo creo, un compromiso con el futuro de la universidad. ¿Cómo se ha hecho este congreso? ¿Cómo se intenta que los alumnos participen? ¿Cómo se da la oportunidad a los profesores jóvenes que vayan haciendo méritos en sus comunicaciones? ¿Cómo se permite algo impensable hace 20 años, donde un catedrático estaba bastante lejos de un profesor ayudante? Y creo que esa conexión que se está haciendo aquí en este congreso es muy importante para ese futuro de la universidad. Se está ayudando a hacer universidad. Y por último hablaba de la ilusión, junto al rigor y junto al compromiso. Y claro que hay que tener ilusión, lo has comentado Germán antes. Ilusión hay que tener, y ilusión habéis puesto en este congreso. Y sé que especialmente ilusión has puesto tú, porque has dicho que nos conocíamos. Yo te he visto nacer en la universidad, ¿no? Tus primeros años en la universidad, y desde ahí
pues hemos estado en contacto y he visto ilusión en todo lo que has hecho, de la universidad y de fuera de la universidad. Esa vocación de ver la universidad y de contemplar la universidad creo que es una mirada que sí es ilusionante, pero que en cualquier caso, y este eslogan también te sonará, es la universidad que queremos. Así que muchas gracias a ti y a los otros directores. Muchas gracias y tiene la palabra el excelentísimo señor Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados. Muy bien. Haré un breve capítulo de agradecimientos que es necesario. Agradezco al profesor González y a la Universidad de Murcia el que haya ofrecido este magnífico marco para desarrollar estas jornadas. Agradezco a los organizadores, a la profesora Yadichico, desde luego al entusiasta Germán Teruel, el que hayan tenido la iniciativa de invitar al Congreso de los Diputados a participar en estas jornadas, que yo creo que era obligado que participásemos. Y era obligado que participásemos este año, precisamente. Porque si el objeto de estas jornadas era las perspectivas del constitucionalismo contemporáneo, ¿no? Lógicamente, el constitucionalismo contemporáneo, y más en España, atraviesa un momento, y ustedes lo saben, de importantes retos. Pero en España también, y en Italia, de celebraciones. De celebrar lo que hemos hecho y de plantear los retos del futuro. Y, desde luego, si el reto del constitucionalismo es el reto del país, es el reto de España, si el constitucionalismo es la estructura jurídica de nuestro marco de convivencia, ahora, aquí y en este país, tenemos ese marco de convivencia atravesando un momento crítico. No quiero andarme con paños calientes, mucho menos en un sitio como este, donde ustedes son suficientemente conocedores de cuál es la situación. Es muy pertinente que se hayan unido estas dos efemérides, 70 aniversario de la Constitución italiana, 40 aniversario de nuestra Constitución del 78. Creo que lo decía por la mañana la profesora Nicotra, eran dos momentos en ambos países en los que tratábamos de crear un tiempo nuevo, de principios y valores nuevos, una situación disruptiva con el pasado y avanzar hacia el futuro, inaugurando ese tiempo nuevo de principios y valores diferentes del pasado, ¿no? En ambos casos era la situación. Y cuando analizamos la situación en España, esa perspectiva española tiene que partir de un balance de estos 40 años. Y eso es en lo que estamos embarcados el Congreso de los Diputados desde hace unos cuantos meses. Distintos actos de ámbito institucional, de ámbito académico. Pero ninguno de ellos, lo decía esta mañana en la recepción del Ayuntamiento, ninguno de ellos ha tenido quizá la profundidad de reflexión de lo que ha tenido estas jornadas que habéis celebrado aquí. Y durante estos meses escucharemos seguramente mucho eso de han sido los mejores años de nuestra historia, los mejores años de la historia española, los 40 mejores años de nuestra historia. Y yo, permítanme que les diga que estoy de acuerdo. Cuando miramos hacia atrás no podemos nada más que dejar de hacer un balance muy positivo de estos 40 años. Y hay que repetirlo porque incluso está en cuestión. Para muchos está en cuestión esto que parece un absoluto dato objetivo, o que hasta hace pocos años era un dato objetivo. Yo creo que hace 40 años los españoles fuimos capaces de poner en marcha nuestro primer gran proyecto de convivencia democrática. Y fue un gran proyecto de convivencia exitoso, ¿no? Y digo que los españoles fuimos porque, fíjense, yo no soy de la generación que impulsó aquel gran momento fundacional español. No voté la Constitución del 78, tenía muy pocos años, y aquí habrá seguramente muchos jóvenes estudiantes que no protagonizaron aquellos momentos. Pero, sin embargo, lo que sucede siempre con las grandes hazañas de los países es que se vuelven como algo colectivo, como algo propio, intergeneracional. De todas las generaciones, las que lo vivieron, las que no lo pudieron vivir porque no llegaron a ese momento, las que lo protagonizaron y las que, digamos, recogieron los frutos posteriores, ¿no? Es una hazaña colectiva y una hazaña colectiva española, y creo que no deberíamos de olvidarlo nunca, y mucho menos ahora que, como decía, está en cuestión
esos logros, ¿no? Creo que en aquel momento, en la Constitución del 78, había que hacer muchas cosas y creo que se hicieron bien. Había que construir una democracia a la altura del siglo XX, homologable a nuestros países europeos, a los demás países europeos, y lo conseguimos. Había que construir un sistema de libertades y derechos fundamentales, y se construyó, y con mecanismos de protección que ahí están y que han funcionado a lo largo de todos estos años. Había que superar problemas históricos españoles, el problema militar, el problema religioso, ustedes recordarán, y el problema territorial. Los dos primeros que he citado yo creo que se han superado, y se han superado con nota sobresaliente. Quizá el problema territorial es nuestra gran asignatura pendiente, es de los grandes retos históricos de España el que permanece sin solucionar todavía. Digo todavía. Pero además de todo eso, además de la construcción de ese Estado de Derecho, de ese sistema de derechos, de esa monarquía parlamentaria, la Constitución del 78 no podemos olvidar que fue otra cosa muy importante en España. Fue el acta de reconciliación de las dos Españas que se habían estado matando durante siglos. No olvidemos esto. Fue nuestro verdadero acta de reconciliación. Ese acta de reconciliación no se empezó a escribir en el año 78. Ese acta de reconciliación se empezó a escribir muchísimos años atrás. Yo siempre recuerdo, recordando, en fin, las memorias de Jorge Semprún y de Javier Pradera, siempre recuerdo una fecha que para mí me parece muy significativa y que se habla muy poco en este país, ¿no? Que es el 1 de abril del 56. Hay un manifiesto de jóvenes universitarios españoles, que empieza con las palabras: nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos. Es la primera vez, al menos la primera vez en la historia moderna reciente, que se utiliza esa palabra, ese nosotros inclusivo. Hijos de los vencedores y de los vencidos. Ese nosotros es el we the people español. Ese nosotros es el we the people que posteriormente cuaja en la Constitución del 78 a través de ese gran consenso, de ese gran pacto que permite alumbrar esa Constitución. Que permítanme decirles, yo siento un cierto pudor intelectual y hasta rubor, si les digo, hablando de esto, delante de esta nómina de profesores a los que yo he escuchado en muchas ocasiones como un alumno, no sé si aventajado, pero desde luego como un alumno muy interesado. Pero permítanme que les diga que yo creo que el gran valor de la Constitución española del 78 es precisamente que está construida desde ese nosotros inclusivo, de tal manera que rompe nuestra tradición constitucional histórica, de tal manera que las constituciones eran de un sector contra otro sector de la sociedad española. El sector vencedor de la sociedad española, llámese liberal, llámese conservador, era el que imponía su tesis, escribía su Constitución y la escribía contra la mitad de la sociedad española. Por primera vez, esta Constitución del 78 está construida desde ese nosotros inclusivo, y por lo tanto, en base a renuncias, seguramente muchas renuncias, y a logros muy significativos, es la primera Constitución que no es de nadie, y precisamente por no ser de nadie es de todos. Y esto es algo que no deberíamos olvidar, es algo básico, es algo esencial. Y digo que no lo deberíamos de olvidar, y lo dice una persona que ha tenido que ser testigo directo, muy directo, de algunas cuestiones que están pasando en nuestro país, en el Congreso de los Diputados, que no conviene que las especifiquemos mucho porque están en la mente de todos ustedes recientemente, donde yo creo que más allá de cuestiones nominales, de cuestiones accesorias, de cuestiones, en fin, de debate ideológico intenso, lo que está en juego y lo que está en peligro, y no sé si hay muchos españoles que son conscientes de ello, no sé ni siquiera si los propios protagonistas de este momento político son conscientes de ello, lo que en el fondo está en riesgo es la destrucción de ese nosotros inclusivo. Y eso es el mayor riesgo, a mi modo de ver, que atraviesa actualmente nuestro país. Por eso es necesario que en este ejercicio de recuerdo de estos 40 años lo repitamos mucho, aunque ojalá acabe convirtiéndose en un lugar común, que la historia de la Constitución del 78 es una historia de éxito, nuestro gran éxito democrático.
Yo tenía algunas cosas escritas aquí para decir, no voy a decir más, entre otras cosas porque el magnífico parlamento del profesor Teruel, que es evidente que es en el que se aprecian esos vestigios de vocación, en fin, de vocación de religiosa, su hipérbole de afectos y su minuciosa descripción de todas las personas que están aquí, que han estado implicadas en estas magníficas jornadas, hace inútil cualquier cosa que yo pudiese decir. Pero permítanme que acabe con una anécdota personal. Lo digo porque quiero acabar con un tono positivo, como hacían el profesor Aragón, y quiero ser optimista. Quiero acabar con un tono optimista. Y quiero, además, decirle al profesor Aragón que estoy de acuerdo con usted en una cosa que me parece básica, y es que las instituciones necesitan no solo la legitimidad jurídica, la legitimidad constitucional. Necesitamos una legitimidad de ejercicio, y esa legitimidad de ejercicio solo se puede basar en esa ejemplaridad y esa transparencia de la que usted hacía referencia, y que yo creo que está en la clave de que seamos capaces de recuperar, digamos, esa legitimidad y al final recuperar a los ciudadanos para la política, recuperar a los ciudadanos para la convivencia pública. Para finalizar en ese tono positivo, les quiero contar algo que me sucedió hace 2 meses en un viaje a Sudáfrica. Como decía Rosa Ripollés, el trabajar en el Congreso de los Diputados tiene la ventaja de que uno vive por adentro, las instituciones vive por adentro del lugar donde la Constitución se hace carne y se construye y se desarrolla, ¿no? Y yo, el trabajar en el Congreso de los Diputados me permite desarrollar eso que se llama diplomacia parlamentaria. Y me tocó presidir un viaje a Sudáfrica hace 2 meses. Y allí tuve la oportunidad de conocer a una persona que me pareció, en fin, maravillosa, una persona que desde luego para mí va a ser un antes y un después, que fue al profesor Albie Sachs. Yo no sé si ustedes saben quién es, seguramente que muchos de ustedes le conocerán, magistrado del Tribunal Constitucional Sudafricano hasta el año 2009, una persona, un jurista de una larguísima trayectoria en Sudáfrica. Nacido en el año 1935 en Ciudad del Cabo, una persona, un viejo luchador por la libertad, por los derechos de los ciudadanos, un viejo luchador junto con Mandela, uno de los abogados que apoyó siempre a Mandela en la lucha contra el apartheid, que tuvo que exiliarse en Inglaterra por esa lucha, que tuvo que exiliarse también en Mozambique, en Maputo, exactamente. Y allí, en el año 1988, sufrió un atentado por parte de los servicios secretos del régimen del apartheid sudafricano. Un atentado del que sobrevivió a duras penas y del que le dejó como secuelas la falta de un brazo, la falta de un ojo y la pérdida de uno de los oídos, con lo cual, imagínense, tuvimos una comida con él y fue la persona que más habló de todos los que estábamos en torno a aquella mesa, ¿no? Lo cual todos le agradecimos mucho. Me acompañaba una delegación de diputados españoles y uno de los diputados españoles, de forma muy vehemente, no diré de qué partido era, le hizo notar que España era el país con mayores fosas comunes del mundo, incluso por delante de Camboya, decía, y que en España no había habido reconciliación, que en España los muertos permanecían en las cunetas, que España se había frustrado los derechos y las esperanzas de miles y de millones de españoles que no habían tenido el reconocimiento para sus víctimas después de la Guerra Civil. ¿Y qué le parecía eso a él, ¿no? A él que después de aquel atentado fue uno de los redactores de la Constitución sudafricana del año 97, fue magistrado del Tribunal Constitucional hasta el año 2009. ¿Y qué le parecía? Y él, como dicen esas cosas las personas sabias, con absoluta humildad, dijo: voy a contarles mi experiencia. Mi experiencia es, como ustedes saben, a mí me falta un brazo, me falta un ojo, me falta un oído, me faltan más cosas, pero eso es lo más visible, por un atentado de los servicios secretos del apartheid. Como ustedes saben, en Sudáfrica se constituyó lo que se llamó una comisión de la verdad, con posterioridad a la caída del régimen y la llegada del presidente Mandela. Porque necesitábamos pasar página, porque necesitábamos construir un país nuevo y podíamos haber abierto en aquel momento, pues no sé, miles, millones quizá de juicios exigiendo responsabilidades.
Pero constituimos aquella Comisión de la Verdad porque no estábamos dispuestos a pasar página, porque queríamos que quedase constancia y que se exigiesen responsabilidades a los aparatos policiales y administrativos. Y yo llevé a esa Comisión de la Verdad a las personas que habían sido los autores materiales e intelectuales de mi atentado, incluso a los que me habían torturado durante los años del apartheid en la cárcel. Y usted sabe, o si no lo saben se lo cuento yo, decía él, que no conseguí probar su culpabilidad. No conseguí probar su culpabilidad y fueron absueltos por aquella Comisión de la Verdad, de tal manera que en el relato el relator no incorporó a aquellas personas como culpables de aquellas torturas y de aquel atentado, a pesar de que yo los vi cara a cara, con mi único ojo, decía, en el tribunal. Salí del tribunal, nos contaba él, y me sentí alegre. Me sentí contento, aquello fue un giro, todos estábamos esperando que, en fin, hablase de frustración, que hablase de rencor, que hablase de odio. Dice, me sentí alegre y me sentí contento. ¿Saben por qué? Porque yo soy el redactor del Bill of Rights de la Constitución sudafricana. Yo soy el que redactó el artículo donde se reconoce el derecho a la presunción de inocencia en la Constitución sudafricana. Y aquella retribución que yo obtuve sabiendo que aquellas personas que habían atentado contra mi vida habían sido absueltas porque yo había redactado aquel artículo de la Constitución sudafricana es mi dulce venganza. La dulce venganza de un luchador por la libertad. No dijo más, todos nos callamos y yo realmente me pareció que fue una de las mejores lecciones de derecho constitucional, de las mejores lecciones de historia de un país fracturado que consiguió a duras penas suturar las heridas y construir un futuro común para todos, de las mejores lecciones que se puedan recibir. Luego busqué, y hay un libro escrito por él, que son sus memorias, que se titula así, La dulce venganza de un viejo luchador por la libertad. Creo que esta es una lección que deberíamos aprender mucho, que deberíamos repetir mucho en este país, porque vuelvo a decir, creo que nuestra hazaña histórica, nuestra hazaña colectiva, nuestro mito fundacional como país, que es la Constitución del 78, está a punto de perder a su sujeto, a ese sujeto inclusivo, a ese nosotros, a ese we the people, que se construyó con muchísimo esfuerzo, por muchas generaciones, a lo largo de mucho tiempo, desde aquel abril del 56 hasta el 78 y en fechas posteriores, y es algo que para el futuro, sobre todo para el futuro de sus estudiantes, de todos los que queremos seguir viviendo en este país, en un país de convivencia y de paz, es algo que no podemos permitir que nos arrebaten. Nada más, muchas gracias por permitirme asistir a estas jornadas, por permitirme escuchar a personas de tanto conocimiento, de tanta ejemplaridad, y espero que a todos nos sirva, desde luego, para seguir trabajando en la construcción de otros 40 años más de éxito colectivo como los que hemos protagonizado como país hasta ahora. Nada más y muchas gracias.